Así en términos generales. ¿Qué vimos? A ver, Stacy. Sarco Sosa. Estuvimos viendo terminamos como de analizar las 4 estructuras de las proteínas, que eso lo vimos el viernes. Y ya. Ya creo que sí, es que estoy buscando porque se me hace muy poquito. Sí, vimos estructuras terciaria y cuaternaria. Explicamos algo en ese aspecto. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Duda? ¿Comentario? Nada más una pequeña duda, maestra. Dime. Nada más así para corroborar, la estructura cuaternaria ya en su forma final ya está como enrollada, ya hecha como una bolita. Sí. Pero acuérdate que la estructura cuaternaria no es nada más una cadena, son 2 cadenas asociadas o más. Va a haber un montón de cadenas asociadas para formar complejos. Eso se ve mucho en las enzimas. Y ese tipo de complejos se llaman complejos multienzimáticos. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Quedó claro? ¿Tú eres Humberto? No, Ernesto. Ernesto. Ay, perdón. Sí, no se preocupe. Gracias. Muy bien. ¿Dudas, chiquitines? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Cuando nosotros queremos calcular el punto isoeléctrico, ya ustedes hicieron una tarea. Oiga, no les puse... ¿Hicieron la tarea del dipéptido? ¿Sí? Les había dejado una de tarea, ¿no? ¿No? Bueno, no. Pero cuando hicimos el dipéptido, que le calcularon el punto isoeléctrico a ese dipéptido, la pregunta es, para que yo pueda calcular o evaluar el punto isoeléctrico, ¿cómo debe de estar la proteína a la que se lo quiero evaluar? ¿Debe de estar en una mezcla o debe de estar pura? ¿Qué creen ustedes? Debe estar pura. ¿Que debe de estar pura? ¿Cuál creen que es nuestro siguiente tema? Purificación de proteínas. Ustedes ya saben algo. Lo vieron con la maestra Rocío. En el examen de ayer les preguntó algo al respecto. Entonces, vamos a tomar parte de eso para ir explicando la purificación de proteínas. Ah, sí, ya me acordé. Vimos también en el último segundo, en los últimos 10 segundos de la clase anterior, les mostré que tienen libros allí en la plataforma, tienen el maquín, y vimos que en la página no sé cuál está todo lo referente al tema de desnaturalización. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Dice Erika René que sí se acuerda. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Estructura. A ver, momento, me voy a... ¿Dónde estaba eso? Secuenciación, estructura. Desnaturalización. ¿Dónde está? Voy a ver si está aquí. Me voy a mover rápido aquí, no se me vayan a marear. ¿Pero qué? Ah, sí, aquí está. Desnaturalización. Ahí está. ¿Ya ven la imagen, chiquitines? Sí, profesora. ¿Sí? Vamos a hacer más grande. Un poquito más grande. Ahí.
decir desnaturalización? Ah, eso ya lo habíamos visto. Desnaturalización. A ver, ¿qué es? No me digan que no saben, ahí dice. A ver, léanlo, por favor. Es la pérdida del orden estructural secundario, terciario, cuaternario o una combinación de estos lo que provoca que la proteína pierda su actividad biológica. El siguiente párrafo, por favor. La desnaturalización es causada por agentes desnaturalizantes como los siguientes. Gracias. A ver, ahora una señorita puede leer cuáles son los agentes desnaturalizantes, por favor. Calor, cambios drásticos de pH, lo cual altera las cargas sobre las cadenas laterales. Por ejemplo, el carboxilato al grupo carbonilo o del amoníaco al carboxilo o del amoníaco al amino. Cuidado, otro punto dice detergentes. Momento. Eso no es amoníaco. Dice NH3+. Es el grupo amino protonado. El grupo amino protonado pasa a grupo amino desprotonado. ¿Sí? Eso no es amoníaco. Muy bien. Síguele. ¿Detergentes? Detergentes como el dodesil sulfato de sodio, SDS, el cual provoca que rompan las interacciones hidrófobas, urea o guanidina, los cuales rompen los puentes de hidrógeno, y el mercaptoetanol, que reduce los enlaces disulfuro. Gracias. Y hay otros agentes desnaturalizantes. Desnaturalización quiere decir que se pierde la estructura natural. ¿Cuál es la estructura natural? La estructura nativa. ¿Cuál es? Es la estructura terciaria. Ya vimos la vez anterior que todas las proteínas, todas, sin ninguna excepción, tienen niveles estructurales primario, que es la secuencia, secundario, que es el plegamiento local en alfas hélices, betas plegadas, y terciaria, que es la estructura natural, la estructura nativa, la estructura tridimensional. ¿Sí? En eso estábamos. Pero no todas las proteínas, no todas, tienen estructura cuaternaria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más de una cadena involucrada para que una proteína sea activa. Si el orden Si el orden estructural secundario, terciario, cuaternario se pierde, no solamente se pierde la estructura, se pierde la función de una proteína. Entonces, si yo hablo de desnaturalización, estoy hablando, y de agentes desnaturalizantes, estoy hablando de agentes que favorecen o producen que una proteína, que un péptido o una proteína, pierda no solamente su estructura, sino también su función. La desnaturalización es causada por varios agentes que se llaman agentes desnaturalizantes. Ahora, ustedes ya conocen varios. En el laboratorio, ustedes trabajaron con algunos. Y trabajaron con uno que ni siquiera se dieron cuenta. Pero vamos a ver los que están aquí. Calor. En la colección de problemas, de 10 problemas que no sé para cuándo hay que entregarla, dice que se van a ir de chefs de fin de semana y aprender, algo así. Y su primer gran tema es huevos. Pues sí, ¿cómo hay que preparar los huevos? Cocidos, fritos, asados, o qué sé yo cómo se preparan, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿ustedes alguna vez han hecho huevos fritos?
¿No? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo lo preparas, nena? Te lavas las manos, te pones tu delantal, sacas el sartén, ¿y luego qué? Le rocío aceitito al sartén Te pones y lo aceitito dejo al sartén. tantito, pero tantito lo dejo para que quede bien a flama baja, porque si no se pega luego el huevito. Ajá. Entonces ya después que veo que ya más o menos está caliente el aceite, ya rompo mi huevito, pongo Sí. y no lo muevo luego. Bueno, le pongo sal, ¿no? Para que quede, ¿no? Para sazonarlo. Pero no Y lo no quieres, lo muevo luego porque si no. cuidado, pero no lo queremos revuelto. Lo queremos No, nada más. No, lo dejo y ya cuando veo que se empieza a cocer, que salen las burbujitas arriba, Ujú. ya ahí es cuando lo muevo para que no se vaya a pegar, porque luego se llegan a pegar. Y ya Que después, se vean así las ya va, burbujitas. pero a flama baja. Que se vean las burbujitas, ¿dónde? ¿En qué parte En del la huevo? yema. Ah, en la yema, te gusta cocida. Sí, Bueno, en la yema. Sí. ahora Y ya después, ya cuando lo veo, ya lo sirvo. ya lo sacas y le echas todo lo que le quieras poner. Muy bien. Y no te has de comer uno, te has de comer dos. Pero bueno. ¿Podrías describirnos el huevito recién sacado del cascarón? ¿Cómo es? A ver, Pues para empezar, descríbeme la el huevito. yema no es blanca. Es de color opalescente. Es opalescente. No, espera. Sí. Y ya cuando está en calor, pues ya cambia tanto la yema como la clara. O sea, antes son como más claritas y en calor como que cambia el color, o sea, es como un color más fuerte. Y para empezar, la clara, de transparente opalescente, pasa a ser ya blanquita, Blanquita porque y se dura. coció. Sí, Y dura. sí, dura. Y dura. Sí, porque Y es frito. y la yema es como amarillo naranja, ¿no? Bueno, Más o menos. ajá, sí, Pero es aguada, o sea, es líquida. sí. Y así como a ti te gusta el huevito, ¿cómo queda la yema? Ya queda como un panquecito ya, más durita. O sea, ya no está Queda tan durita. líquida, tan espesa. Ajá, Sí. queda durita. Gracias, nena. Hay agentes desnaturalizantes como el calor. El proceso que nos platicó su compañera, ¿quién nos platicó? ¿Cómo te llamas? Cassandra, ¿Quién eres? Cassandra. Cassandra. Muy bien. Ahorita que nos contó Cassandra, ¿cómo prepara su huevito? Díganme, las proteínas del huevito, ustedes ya probaron en el laboratorio que el huevito tiene, la clara del huevo tiene muchas proteínas. ¿Ustedes creen que esas proteínas se desnaturalicen por efecto del calor? Sí. ¿O no? Sí, dice uno de sus compañeros. Sí se desnaturalizan. ¿Y cómo puedo saber que se desnaturalizan? Ahí, viendo cómo se está preparando mi huevito en el sartén. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que se están desnaturalizando las proteínas por efecto Porque del se ve calor? blanco. Porque se ve blanco. Ahora, la pregunta que sigue es, todas las proteínas de la clara, todas las proteínas de la clara de mi huevito que estoy queriendo preparar, ¿se ponen blancas todas a la vez o lo va haciendo por zonas? Por zonas. Lo va haciendo por zonas. Jóvenes, eso es observación. Ay, pues nada más es que, maestra, como a mi mamá no le gusta que se salpique todo el aceite, lo tapo. Bueno, pues un día déjalo abierto, observa y después limpias la pared, el techo y todo donde ha ido a parar el huevo. Entonces, hay que observar. Sí, las proteínas de la yema de la clara del huevo, cuando lo estoy preparando frito, se empiezan a desnaturalizar por zonas. ¿Por qué?
Las proteínas de la clara del huevo no nada más están mezcladas y ya, no. Hay algunas que abundan más en ciertas zonas del huevo. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la forma de un huevo, ay, me hubiera subido uno. Todos conocen un huevo. Hay algunas proteínas que están más cerca de la yema. Ahora díganme ustedes, ¿en qué parte del huevo se va a desarrollar el embrión del pollo? Porque esos son... ¿La yema? En la yema es el saco vitelino. Nunca han abierto un huevo que tenga, que luego dicen, uy, ese huevo no sirve, tíralo, tiene sangre. Uno dice, un huevo tiene sangre, ¿y por qué podría tener sangre un huevo? Por dentro, no por fuera, por dentro. ¿Por qué podría tener sangre adentro del huevo? Cuando lo rompo y, ay, híjole, hasta tiro el huevo porque no. Porque ya comenzó a desarrollarse el embrión. Exacto, porque esa sangre del embrión. ¿Y se han fijado dónde está esa sangre? Está en la clara. Está en la clara. Está en la clara. ¿De qué se va a alimentar el embrión del pollo? Pues de todas las proteínas. Por eso tiene tantas proteínas el huevo. ¿Sí? Para que el embrión se pueda alimentar de ellas. Y ustedes pueden decir, sí, maestra, pero el embrión no nada más es pura proteína, el pollo no nada más es pura proteína, necesita lípidos para formar sus membranas. ¿Y de dónde carambas va a sacar los lípidos? Pues de la yema. La mayor parte, no estoy diciendo que únicamente, pero la mayor parte de las proteínas del huevo están en la clara, la mayor parte. Pero hay otras muy importantes que están en la yema. Y en la yema es donde están los lípidos. Por eso aquellas personas que les gusta comer el huevo o que requieren, que los médicos les dicen, usted requiere comer mucha proteína, pero no puede comer carne y no puede comer el huevo entero. ¿Qué es lo que les dan? ¿Qué es lo que les dan? Como Que solo fuente se de comen proteína. el huevo, pero sin la yema. Eso, les dan las claras. No hasta venden Tetra Pak ahí con 1 litro de yema, no es cierto, yema no, de clara de huevo. Lo venden en las tiendas. No sé de qué marca son, pero lo venden. Puras claras. ¿Para qué? Porque hay personas que requieren comer proteínas, pero no pueden consumir carne y no pueden consumir el huevo completo. ¿Por qué no? ¿Por qué el huevo completo no? Por el colesterol, por los lípidos. O simplemente no les gusta. Dicen, ¿para qué abro el huevo y tiro la yema? Pues mejor me compro mi Tetra Pak de al litro de claritas de huevo. ¿Funciona? Sí, funciona. Ahora díganme, hay un proceso. Está aquí. Hay un proceso que se llama renaturalización. Aquí está. Renaturalización. Yo tomo mi proteína del huevito, la desnaturalizo por efecto del calor. Vean, aquí está la estructura secundaria y terciaria. Ahí está. Mi proteína funcional de esta forma. La caliento, se desnaturaliza. Vean, ya no tiene la misma estructura. Pero si sigo calentando, se desnaturaliza por completo, pierde totalmente la forma, pero no ha perdido la estructura primaria porque no se ha roto. ¿Sí? Pero si yo enfrío, dice, enfriamiento bajo condiciones con
controladas. ¿Qué es lo que observan cuando yo enfrío en condiciones muy controladas? Comparen esta estructura, estoy señalando con el cursor, con la primera que está acá arriba. Se renaturalizó. ¿Se parecen o son iguales? Son iguales. Son iguales. ¿Qué le pasó? A ver, ¿nos puedes decir, por favor? Se renaturalizó. Se renaturalizó. Pero aquí, vean, también voy a enfriar. Pero aquí dice que es un enfriamiento sin control. Se pliega la proteína. ¿Se plegó a su estructura tridimensional funcional o se plegó al azar? Se plegó al Al azar. azar. Se plegó al azar. ¿Será funcional así plegada al azar? No. No. Jóvenes, cuando ustedes preparan un huevo frito, desnaturalizan las proteínas por efecto del calor. Ah, pero yo quiero renaturalizar mi huevito. Cogen el huevito y se lo llevan al laboratorio para tratar de tener condiciones de enfriamiento altamente controladas y ver si puedo renaturalizar las proteínas de mi huevito. ¿Se puede hacer? No. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay desnaturalización irreversible. ¿Por qué? Porque este calentamiento no fue hecho con cuidado. ¿Sí? Ahí fui y le prendí a la flama, órale. Y ya. Un brincadero de aceite, porque pues ahí lo eché a mi huevito en aceite. Y ya. Eso hay que tener en cuenta que estos procesos, estos dos, desnaturalización y renaturalización, no son válidos solamente para las proteínas. ¿Para qué otro tipo de molécula importantísima creen ustedes que esto también sea válido? Es una molécula gigantísima, la más grande de todas las moléculas presentes en la célula, y está en el núcleo. ¿A cuál me refiero? ¿El ADN? Al ADN o DNA. Ya nos permiten decirle DNA. ¿Sí? Ese también sufre procesos de desnaturalización y renaturalización. Ustedes han oído hablar ahora, sobre todo últimamente, de un análisis para saber si han tenido o tienen COVID. Se llama PCR. ¿Han oído hablar de él? Sí. ¿Sí? Pues la PCR es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Ay, chirrión. ¿Y de cuál polimerasa? Pues como de la DNA polimerasa. Eso lo vamos a hablar después. En esa técnica se toma DNA y se mete en un aparato que se llama termociclador. Termociclador. ¿Eso qué quiere decir? Que es un aparato que va a llevar a cabo varios ciclos, varias vueltas, de calentamiento, enfriamiento de la muestra, con el fin de hacer lo que se conoce como una amplificación. Si yo meto una molécula de DNA, después de varios ciclos en mi aparatito, ya no voy a tener una molécula de DNA, ya voy a tener 10,000. Ah, caray. Entonces, eso es lo que hace. La doble hebra del DNA la separa por efecto del calor. Se separa. Se polimeriza y después se enfría muy cuidadosamente, se enfría para que esa doble cadena se vuelva a cerrar y así yo voy teniendo de una molécula de DNA, la puedo ir replicando en mi tubito de ensayo, la puedo ir replicando
y ya después la uso para lo que lo necesite. Ese es el principio en general del método de PCR, para que se den una idea. Entonces, también calienta y enfría de forma muy controlada. Por eso les digo, si entienden esto de desnaturalización, renaturalización de las proteínas, cuando hablemos de esto con respecto al DNA, pues no debe de haber problemas, supongo yo. Claro, si hay preguntas se contestan. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesora. Nos vamos a regresar a... Ahí está, vean. Estructura cuaternaria. Es la asociación de monómeros peptídicos para formar proteínas con múltiples subunidades. Vean, aquí hay ejemplos. Alcohol deshidrogenasa. Esta es una enzima. 2 cadenas. Aquí dice subunidades. Son 2 cadenas. Triosa fosfato isomerasa. Aquí abajo de esta S hay un 2. Aldolasa. Esa tiene 3 cadenas. Hemoglobina. 2 más 2. ¿Por qué dice 2 más 2? ¿Por qué no le ponen 4? Pues porque son 2 alfas y 2 betas. Lactato deshidrogenasa. Esta tiene 4 cadenas. Piruvato sinasa. Esa tiene 4 cadenas. A la de la insulina no le crean mucho. Entonces, aquí, ¿cómo están unidas o cómo están asociadas, más bien asociadas, estas cadenas? ¿Mediante qué tipo de interacciones? Ya me lo han dicho otras veces. ¿Qué tipo de interacciones estarán presentes entre estas cadenas para que estén asociadas unas con otras? Interacciones débiles, a ver, ¿cómo cuáles? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. El hidrógeno. Van der Waals. Fuerzas Van de der Van der Waals. Sí, muy bien. ¿Qué otra? Iónica. Iónicas, hidrófobas, todas esas. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué tipo de interacción o qué tipo de interacciones de esas que mencionamos romperá el calor? ¿Puente de hidrógeno? Esos son los primeritos. Sí, puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Pues si yo caliento mucho, obviamente se van a romper todas las interacciones débiles. Antes de los puentes de hidrógeno se rompen todas las demás. Las iónicas, las fuerzas de Van der Waals, esas se rompen, las hidrófobas, esas se rompen antes que los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen menos energía. Andan como por alrededor de 1 kilocaloría por mol. 1 kilocaloría por mol. Casi con que los vea feos se rompieron. Entonces, me cuesta un poquito más de trabajo romper las interacciones por puentes de hidrógeno porque son, 1, son un montón. 2, requieren 5 kilocalorías por mol. Ay, como que ya necesitan más energía. Bueno, pues le subo al fuego ahí para que se cocine más rápido mi huevo. Y ya. Entonces, el calor rompe esas interacciones. Si rompe las interacciones, entonces se desmadeja mi proteína, así como está aquí, en esta imagen. Caliento poquito, se desnaturaliza poquito. Si a esta estructura está parcialmente desnaturalizada, la enfrío, no de golpe, la enfrío en condiciones controladas, se puede renaturalizar. ¿Sí o no? Pequeñines. Hola, ¿ahí están? Sí, Sí. ¿Vamos bien? ¿Se entendió, chiquitines? sí. Bueno, ahora,
Vamos a suponer que tenemos nuestro siguiente factor desnaturalizante o agente desnaturalizante, el pH. ¿Ustedes creen? Déjame ver qué sigue. Bueno, ¿ustedes creen? Ya vimos de que para que se mantenga una alfa hélice debe de haber, déjenme me regreso para acá. Para que se forme una alfa hélice debe de haber puentes de hidrógeno que ayuden a que se estabilice esa alfa hélice o una beta plegada, ¿sí o no? Hola. Sí. Muy bien. Yo caliento, se rompen estos puentes de hidrógeno. ¡Chunk! Y se me desnaturaliza esta cosa. Deja de estar en alfa hélice. Pero hay esto. Déjenme regreso. Más acá. Momento. Ay, está casi al principio. Aquí está. Ay, esta es lo que quería. Muy bien. Se rompen los puentes de hidrógeno con el calor. Pero hay un asunto. Si lo que yo cambio ahora es el pH, díganme, de todas estas interacciones que están señaladas aquí, ¿cuáles son las que se verían más afectadas? Las iónicas. Las iónicas. Muy bien. Yo le bajo el pH. Tengo mi proteína perfectamente funcional. La tengo... no, les voy a poner un ejemplo de verdad. Un ejemplo que ocurre a cada ratito en nuestros organismos. Cuando menos ocurre 3 veces al día. En el desayuno, en la comida y en la cena. O cada vez que tienen hambre y se llevan algo a la boca. Comer una galleta o lo que sea. Un taco, qué sé yo. ¿Cuál es el pH de nuestro estomaguito? Ay, ya lo hemos dicho. ¿Eh? ¿No? 1. Nuestro pH en el estómago es de 1 aproximadamente. ¿Por qué? Porque contiene el ácido clorhídrico. Oye, espérenme, voy a apagar la luz. Es que aquí hace mucho calor. Pero bueno. Hay una enzima proteolítica o proteasa. Son enzimas que degradan proteínas. Esa enzima se llama... Ay, que me olvidó cómo se llama. Esperen. Se llama... Se me olvidó el nombre de la enzima. Pepsina. Ya. Se llama pepsina. Y es una enzima que funciona perfectamente a pH de 1. Ahí está, degradando las proteínas del taco que nos hayamos comido. De la carnita o del huevito. Pero se abren las compuertas. Se abre el esfínter, que se llama píloro, y el contenido del estómago, que se encuentra a pH de 1, llega al intestino delgado, que en su primera parte tiene pH de 6. ¿Cuántas unidades de pH hay de diferencia entre pH de 1 y pH de 6? ¿Cuántas unidades de pH? 5. 5.
Ahora díganme, ¿cuántas veces más ácido es el contenido del estómago que el contenido del intestino delgado? ¿Cuántas veces más ácido? Acuérdense que la escala de pH es logarítmica. ¿Cuántas 100,000 veces? veces. ¿Cuántas? 100,000. 100,000 veces. Sopas. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada protón, yo tengo un protón en el intestino delgado. Bueno, ¿cuántos hay entonces? Por cada protón del intestino delgado, ¿cuántos hay en el estómago? ¿Cuántos? Me lo acaban de decir, oigan. ¿Ahí están? ¿Ya se durmieron? No. Estamos. Entonces, ¿cuántos por cada protón del intestino delgado? ¿Cuántos hay en el estómago? 100,000. 100,000. Claro. Ahora díganme, si la pepsina funciona perfectamente bien, porque ha evolucionado para eso, funciona perfectamente bien en el estómago, a pH de 1, y de repente, bueno, se le abren las compuertas y va a dar al intestino delgado. ¿Qué le pasa? Vamos a suponer que todos los grupos ionizables de la proteína, de la pepsina, estén protonados. A pH de 1 todo tiene que estar protonado, ¿o no? Sí. 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 Se le abren las compuertas, ¡pum!, va a dar al intestino delgado. pH de 6. Ahí ya no está todo protonado, ¿o sí? No. ¿Qué cosa se desprotonará? El grupo amino. El grupo amino tiene un pK entre 9 y 10, o sea que todavía no. Es el carboxilo. Es el carboxilo. ¿Pasa a qué? Carboxilato. Carboxilato. Y entonces puede haber un tipo de unión iónica, de enlace iónico aquí, que no debería de estar, para que la pepsina pudiera seguir estando activa. ¿Sí se fijan? Porque luego dicen, uy, no, los cambios de pH nada más desnaturalizan a las proteínas y se hace más ácido el medio. No. Por eso lo estamos viendo cuando se hace más básico. Y cuando se hace todavía más básico, todavía más, entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener una proteína que funciona perfectamente bien a pH de 7, 7,4, es el pH fisiológico, y los grupos ionizables estarán así. El grupo amino estará protonado y el carboxilo estará como carboxilato, estará como la base, así como esta. Y muy bien, estos interaccionan entre ellos y ayudan a mantener la estructura de la proteína a pH de 7,4. Todo perfecto. Pero algo pasa que entonces se alcaliniza el medio. Uy, la persona se me está muriendo porque tiene una alcalosis respiratoria o metabólica, depende de él. Pero se me está muriendo. Ay, caramba. ¿Por qué? Porque sus proteínas, los grupos aminos protonados, se desprotonan, se rompen las interacciones iónicas aquí, se desnaturaliza la proteína y pierde su actividad. ¿Sí se ve? ¿Chiquitines? Sí. Sí. Entonces, el pH es crucial para mantener la actividad de una proteína. Ahora, el día de ayer les dimos la explicación, ¿sí, verdad? Ay, no, es que no me acuerdo. Sí, de laboratorio, les dimos explicación de laboratorio ayer.
Sí. Y hablábamos de que para preparar sus tubitos para llevar a cabo las pruebas que van a realizar en el laboratorio, tienen que poner un amortiguador de pH X. En ese caso creo que es 4,7. ¿Para qué? Porque pues a ese pH funciona muy bien la enzima. Ya, ahí está perfecto. ¿Por qué carambas creen que necesitamos tener el pH en donde la enzima funciona muy bien? Pues para que le ayude ese pH, le ayude a mantener su estructura. Para eso. Y mi enzima pues puede actuar. Profesora, Dime. ya le quedan 4 minutos a la llamada. Muchas gracias. Les voy a pedir, chiquitines, si son ustedes tan amables, vamos a colgar. Gracias por reconectarse, pequeños. Muy bien. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario hasta este momento? Chiquillos, ¿no? No, profesora. No. Ya saben, si hay alguna duda o comentario, lo que sea, me avisan, ¿eh? Con mucho gusto lo vemos. Déjame quitar este. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Entonces, temperatura, pH. ¿Qué otro método de desnaturalización conocen ustedes? Ya conocen varios. Vamos, ¿qué otro? Concentración salina. Concentración salina. Espérenme. Dejar de compartir. Ahí está. Salting out. El salting out no nada más me sirve para desnaturalizar proteínas. La pregunta es, ¿será una desnaturalización severa o será una desnaturalización pues así como que no mucho, parcial? ¿Será una desnaturalización completa o parcial? Parcial. Parcial. Vamos a ver también más adelante al salting out como un método para purificar proteínas. Eso fue lo que ustedes hicieron en el laboratorio. ¿Sí? Ahora, el salting out, yo puedo, ¿qué es lo que está afectando o qué está, más bien que está relacionado con el salting out? Lo que está relacionado con ella, con ese proceso, es la fuerza iónica. Creo que ya habíamos visto la fórmula de la fuerza iónica. Vamos a ponerla en el pizarrón. Voy a usar el pizarrón, ¿eh? La fuerza iónica la voy a representar con la letra griega mu. Fuerza iónica es igual a 1/2 de la sumatoria de todas las concentraciones de cada ion. Está ahí, quiere decir ion, la concentración de cada ion por la carga, Z es la carga, de cada ion al cuadrado. Esa es la fórmula de la fuerza iónica. Y siempre está relacionada esta fuerza iónica con la presencia de sales. Recordando la integración que se hizo, con la que ustedes hicieron con la maestra Rocío,
alguien le dijo que se podía hacer salting out con cloruro de sodio. Y la maestra les dijo, sí, pero nosotros no lo hacemos con eso. La pregunta que yo les hago ahora a ustedes es, ¿yo podré hacer salting out con cloruro de sodio? ¿Sí o no? Chiquitines, guapos, ¿podría hacer salting out con cloruro de sodio? ¿Sí o no? No. Vamos a ver. ¿Podría hacerlo con... ¿qué usaron en el laboratorio? ¿Sulfato de qué? Sulfato de amonio, ¿no? Sulfato de amonio. ¿Podría hacer salting out con sulfato de amonio? Sí. Sí. Sí, Sí, maestra, pues, ¿cómo no lo hice en el laboratorio? ¿Podrán hacer salting out con cloruro de aluminio? Esa contaba. Esta es como la de la primaria. Cloruro de aluminio. ¿Podría ser salting out con cualquiera de estos tres? Sí. ¿O nada más con uno? Solo con uno. ¿Y qué tal que te digo que con los tres se puede? ¿Eh? ¿Qué dice la fórmula? Un medio de la sumatoria de la sumatoria de las concentraciones de cada ion por la carga de cada ion al cuadrado. ¿Lo puedo hacer con estos? La respuesta es sí. ¿Por qué uso sulfato de amonio? Porque es barato. Porque funciona muy bien. Por eso. ¿Puedo hacerlo con cloruro de sodio? La respuesta es sí. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo hago con cloruro de sodio? También es barato. Sí, pero si aquí, con el sulfato de amonio, ibas a usar, voy a poner un valor cualquiera, ibas a usar 20 gramos, con cloruro de sodio vas a usar 100. ¿Por qué no usas cloruro de aluminio? Porque este es caro. Esa es la primera. Y además, tiene aluminio. Y yo no quiero a este metal metido entre mis células. Aunque sea in vitro. Aunque sea en un tubo de ensayo. No quiero a este. Pero ¿podría ser salting out con cloruro de aluminio? Sí. ¿Podría hacerlo? Sí. Si con este sulfato de amonio iba a usar 20 gramos, ¿cuánto voy a usar de cloruro de aluminio? Pues con este voy a usar 15 gramos. Voy a usar menos. ¿Por qué? Porque la fuerza iónica es mayor. ¿Cómo viene la fuerza iónica aquí? La fuerza iónica viene de menos a más. La fuerza iónica. ¿Sí lo ven? ¿Ven que es porque luego les dicen, no, con cloruro de sodio no puedes hacer salting out? Sí, sí puedes. Pero vas a consumir más cantidad
que con el sulfato de amonio, que este ha probado ser muy bueno. Ahora, yo puedo hacer salting out de ciertas proteínas muy delicadas, donde el sulfato de amonio no sea lo mejor, y entonces uso cloruro de sodio. ¿Sí? Pero eso ya depende de la proteína. Si yo hablo en términos generales, la molécula que yo voy a utilizar para llevar a cabo el proceso de salting out es el sulfato de amonio. Níquel. Ese es no el único, pero sí el principal. Se los digo porque luego ve uno, sobre todo en artículos de investigación, que dicen, se hizo salting out utilizando una solución de cloruro de sodio, tantos molar. Y se van a encontrar con concentraciones muy altas. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Con respecto a esto? Sí, salting out se puede hacer con cualquier sal. Sal iónica. Sí. Pero cuidado, nena. Hay unas muy caras, hay unas muy tóxicas, hay unas muy contaminantes, hay unas que mejor ni te metas con ellas porque le va a dar en la torre a tu experimento. Entonces, se va uno por las sales que no tengan tantos problemas en nuestros organismos. La pregunta sería, de estas sales, ¿cuál me convendría utilizar si voy a llevar a cabo un experimento X con unas enzimas, con unas proteínas? Pues? ¿Cuál? Las tres me van a funcionar, sí. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es, en nuestros organismos, ¿tenemos iones sodio? Sí, Sí. ¿Tenemos iones cloruro? sí, Sí. ¿Tenemos iones amonio? Sí. ¿Tenemos iones sulfato? Pues no muchos, pero también. ¿Tenemos iones aluminio? No. No. ¿Voy a meter a esta sal para hacer salting out? No. ¿Puedo meter a estas dos para hacer salting out? ¿A cualquiera de estas? Sí. Sí. ¿Sí lo ven? Aparte el costo. Esto es mucho más caro. Ahora, el salting out, voy a borrar esta parte. El salting out, pues sí, consiste en la precipitación de proteínas por efecto de altas concentraciones de sales iónicas disueltas. ¿Sí o no? Altas concentraciones. Pero como que yo tengo una gráfica, vamos a dibujar una gráfica. Aquí en el eje de las X, que es la variable independiente, aquí voy a poner la concentración de sal. Y aquí, en el eje Y, que es el de la variable dependiente, aquí voy a poner la solubilidad. De las proteínas. Ahí está. En la integración que hicieron con la maestra Rocío, ella les decía
pero ¿cómo? Y que yo la oía cómo se desesperaba, que hasta le dije, ¿quiere que le ayude? Con una gráfica se entiende, con esta gráfica. Y ella dijo no, y siguió desmenuzando los sorteos. Ahora, pero sacaron algo, creo que le entendieron, cuando menos en aquel momento. Ahora, si yo tengo una mezcla de proteínas y las quiero separar, uno de los primeros métodos de purificación de proteínas es el salting out. Ustedes se dieron cuenta en el laboratorio, cuando hicieron el experimento de salting out, que tenían 2 fracciones distintas de proteínas. ¿Por qué? Porque en la primera vez ustedes ponían clara de huevo y una solución saturada de sulfato de amonio. Lo tapaban con su dedito el tubo y agitaban bien fuerte. Y aquello se tornó blanco, con un montón de espuma y todo lo que ustedes quieran, pero el líquido estaba blanco. Luego lo vaciaron en un tubito y lo llevaron a centrifugar. Y tenían al final un paquetito, un botoncito de proteínas precipitadas en el fondo de su tubo de centrífuga. Lo solubilizaron y le hicieron biuret. Y les dio positivo, proteínas. ¿Cuáles proteínas? Solo Dios sabe, pero ahí hay proteínas. Luego, del sobrenadante, tomaron una parte y le hicieron biuret. También les dio positivo. También había proteínas. Y la pregunta que yo les hago ahora es, esa fracción del primer precipitado de proteínas, esas proteínas, ¿serán las mismitas, mismo tipo pues, que las proteínas que precipitaron después de que le pusieron la sal sólida? No, no son las mismas. Déjenme ver mi acordeón porque luego me equivoco. No se vale que me equivoque. A ver, aquí lo tengo. ¿De qué se trataba el primer precipitado que tenían ustedes cuando usaron la solución saturada de sulfato de amonio? Bueno, pues lo que tenían ahí eran globulinas. ¿Por qué? Porque las globulinas precipitan con menos del 50% de sulfato de amonio. Y entonces, después de que ponen ustedes el sulfato de amonio sólido y se aseguran de que ya no se disuelve la sal y que no sé qué, y que filtraron, bueno, pues del filtrado dijeron, uy, no hay proteínas, ya me las eché todas. Pues sí, ya las quitaron todas. Desproteinizaron su muestra. ¿Qué tipo de proteínas tenían entonces retenidas en el papel? Que les dijimos, hagan el biuret en el papel. Y lo hicieron. Y les dio positivo. Había proteínas en el papel. ¿Qué proteínas? ¿Eran globulinas? No. Eran albúminas. Las albúminas precipitan con concentraciones mayores al 50% de sulfato de amonio. Entonces, vean cómo se pueden separar proteínas, aún con un método hecho de una manera bastante prehistórica, como la hicieron en el laboratorio. ¿Por qué les digo que la hicieron de una manera muy prehistórica? Porque ustedes cogieron, pusieron la clara de huevo, adicionaron la solución saturada de sulfato de amonio, taparon con su dedo y le batieron fuerte. ¿Ustedes creen que si yo voy a hacer un experimento que después voy a publicar en una revista de
internacional, ¿voy a poder tapar mi tubo con el dedo y batirle fuerte? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los agentes desnaturalizantes que les dije que habían usado uno y ni cuenta se habían dado? Se los dije hace como 20 minutos. Pues, ¿cuál es ese agente desnaturalizante que usé sin darme cuenta? Tapar y agitar fuerte. Y se los dije ahorita, tenían un montón de espuma. Espuma. ¿Y de dónde pudo venir esa espuma? De las proteínas desnaturalizadas. Yo puedo desnaturalizar proteínas por efecto o por efecto mecánico. Cuando una proteína hace espuma, es que ya se desnaturalizó. El aire es hidrófobo. ¿Qué tipo de interacciones romperá? Las débiles. ¿Como cuáles? Las interacciones hidrófobas y las fuerzas de Van der Waals. Y también, si le bato bien fuerte, pues me llevo de corbata hasta los puentes de hidrógeno. Todos interacciones débiles, ¿eh? Los enlaces covalentes no se rompen así. ¿Sí se entendió? ¿Chiquitines? ¿Peques? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno. Pues nos regresamos a nuestra gráfica. Cuando yo hago salting out, no lo hago de forma prehistórica como lo hicieron ustedes en el laboratorio. Se parte de la suspensión porque no son soluciones. El tamaño de la molécula de una proteína es enorme. Entonces, una proteína, yo no voy a tener proteínas en solución. Voy a tener proteínas en suspensión, que es distinto. ¿Por qué? Porque son muy grandotas. Sí, que se solubilicen, pues sí está muy bien, pero de todas maneras, cuando ustedes hicieron en el laboratorio el experimento de pH, que pusieron su clara de huevo y adicionaron la sosa, el hidróxido de sodio 0.1 normal, mezclaron y ahí dejaron los tubos un rato. Si ustedes agitaron dándole de nalgadas al tubo, no ven el efecto que yo les voy a decir. Si yo quiero ver el efecto de gelificación, que se forme un gel, tengo que mezclar de esta manera, inclinando mi tubo y procurando que se mezcle la base, el hidróxido de sodio, hasta el fondo de mi tubito. Y si no, con una varilla, muy suavemente, sin hacer espuma. Ya les dije por qué. Mezclo y dejo mi tubo. Y voy y lo reviso a los 10 minutos y aquello ya se ve como un gel. Ya no está totalmente líquido, está como un gel. ¿Por qué? Por el tamaño de las moléculas de proteína. ¿Sí? Por eso. Ahora, espero que ya se haya entendido esa parte. Otra vez, venimos de regreso para el salting out. Vean cómo hay tantas cosas a los lados que ya lo hicieron todo eso en el laboratorio. Yo voy a empezar con mi suspensión de proteínas. No le he puesto absolutamente nada de sal. Nada. ¿Mi gráfica va a partir de cero? No, porque las proteínas están parcialmente solubles. Entonces mi gráfica no puede partir de cero. Tiene que partir de un poquito más alto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Chamatos? Entonces, sí. Vamos a decir que la vamos a hacer que parta de aquí. Ahí está. Ahora, empiezo a adicionar pequeñas cantidades que yo conozca perfectamente.
las voy a empezar a adicionar a mi muestra. La muestra está en suspensión, hay agua. ¿Sí o no? Tiene un volumen conocido. Esta muestra de proteínas tiene un volumen conocido. Para que yo pueda tener concentración. La concentración es peso por volumen. ¿Sí o no? Entonces, empiezo a adicionar con cantidades, estas son cantidades, empiezo a adicionar cantidades conocidas de sal.